Esta propuesta que vengo a presentar, que me dan el honor de presentar aquí en el Senado, es producto de alrededor de 27 años de investigación y nace en 1986 en Alemania, cuando estoy estudiando allá, y por relaciones personales, entro al seno de una familia alemana en cuyos campos, en cuyos terrenos está el primer el primer centro de investigaciones eólicas privado del mundo y hasta el momento el más avanzado del mundo. Y es así como en 1986 veo en este centro de investigación los los aerogeneradores terrestres, y mi intuición me dice que el futuro del mundo energéticamente es el viento, porque el viento es una energía mecánica que se convierte inmediatamente en energía eléctrica. Pero dije, como sinaloense, y como gente del noroeste del país y de las zonas cálidas del país, dije pues que en Sinaloa, Sonora, Baja California y en gran parte del país no hay viento en tierra. Y dije, el futuro está en el mar. Sin embargo, no existían los aerogeneradores marítimos, solo terrestres, y me di a la tarea, por mi cuenta, a investigar qué se podía hacer para establecer parques eólicos marítimos. Llega el año, 5 años después, en 1991, se colocan 2 aerogeneradores en el mar Báltico frente a las costas de Dinamarca, frente a Copenhague, a 500 metros de la playa, y no es hasta 2002, 11 años después, en que se instala el parque eólico que ven aquí, el primer parque eólico marítimo comercial del mundo, que se llama Horns Rev, que está alrededor de 14 kilómetros de la costa de Dinamarca. Bueno, y así nace, llega el año 2002, se instala este parque eólico marítimo con como un 95% de la inversión es pagada por la Unión Europea, y por lo tanto se podían dar el lujo de que no funcionara, y efectivamente a los 3 meses los aerogeneradores estaban todos circuitados, y inmediatamente obviamente enviaron a los técnicos, a los técnicos, y ya detectaron que la falla había sido muy sencilla por un lado y muy grave por el otro. Y era sencilla porque lo que hicieron fue poner aerogeneradores terrestres y los metieron al mar. Y equivale como si alguien construyera una casa que es para tierra, construirla en el mar. No iba a funcionar, no iba a soportar. Ahí empieza la gran carrera, el 2002, para ver si es viable desarrollar aerogeneradores que soporten las fuerzas incontenibles del mar, como sabemos, huracanes, tsunamis, corrientes, erosiones, corrosión obviamente, más todos los aspectos biológicos, marinos y aéreos. Como sabemos, para la prevalencia, el desarrollo de la humanidad, de la sociedad moderna, el único elemento absolutamente indispensable que hay actualmente es la electricidad. En mis conferencias pregunto qué es más importante, el agua o la electricidad, y pues la mayoría dice que el agua, y no es así, porque más del 90% de la gente, de la población mundial, vive en ciudades, y si no hay electricidad, no hay agua. Entonces, y paradójicamente
relativamente pocos países en el mundo que cuentan con electricidad las 24 horas del día. Entonces, electricidad es un privilegio. Y bueno, y es un placer también, ¿no? Pero la generación de electricidad es de muy alto impacto tecnológico, ecológico, económico, político, y diría que, por lo tanto, el elemento político-económico más importante de una sociedad. En México tal vez estemos chiqueados, se podría decir la palabra, porque contamos con un CFE que amortigua mucho porque le cuesta, hay unas subvenciones de alrededor de 20 a 30 mil millones de dólares para que CFE amortigüe socialmente impactos económicos, como lo hablaríamos de Sonora, de Sinaloa, de Campeche, donde la electricidad es altamente subvencionada, porque si no sería inviable. Pero esto es difícilmente sostenible económicamente, ¿no? Bueno, y aquí hice un listado de las energías renovables existentes actualmente, o en general energías renovables y no renovables, y empezaría, no funciona aquí el apuntador de láser, no funciona. Entonces, en la parte superior ven un gasoducto, bueno, combustión. Debo decir aquí que más del 75% de la electricidad de México y del mundo se genera quemando combustibles, y por eso es la principal causante del calentamiento global. Y aunque el gas ciertamente es de los combustibles fósiles el que menos produce dióxido de carbono o gases de efecto invernadero, desgraciadamente el gas convencional ya prácticamente se agotó, especialmente en México, Estados Unidos y Canadá, y en gran parte del mundo, y el poco gas que queda ya es Shell, y se está demostrando que la producción del gas Shell es extremadamente contaminante. Por lo tanto, se estima que en unos 6, 7 años se dé una prohibición global de la explotación de gas Shell, y entonces los precios del gas se van a disparar, y eso nos llevará a una complicada situación energética en México y en el mundo. La otra es la que está en la izquierda, pues es una presa. La mayoría tenemos la idea romántica de que la mayoría de la electricidad se genera con las presas, resulta que ya es menos del 10%. ¿Y por qué es eso? Porque las presas cuestan mucho dinero, no son realmente ecológicas, porque vivimos en 3% de la humanidad vive en 3% de la superficie marítima, perdón, en la superficie del planeta, alrededor del 3%, y estamos cada vez inundando millones de hectáreas para hacer presas, y obviamente matamos muchas especies, desplazamos a humanos, y realmente es una catástrofe ecológica, ¿no? Luego nos vamos a la nuclear. Para aquellos que todavía, hace 2 años y medio aquí en el Senado se creó un momento muy poderoso para hacer que en México se planeara en energía nuclear. Eso fue el 2010, y el 11 de marzo del 2011, hace 2 años, sucede Fukushima, y entonces nos dimos cuenta lo que decía Einstein, uno de los creadores de esta tecnología, y decía Albert Einstein, decía que si una tecnología tiene que ser perfecta para funcionar, no tiene perspectivas. Entonces la energía nuclear está muy bien mientras todo salga bien, pero como los humanos somos muy imperfectos, siempre fallará, y ahí está como evidencia Chernóbil y ahora muy recientemente Fukushima. Y nada más para que tengan una idea los daños que causa una explosión nuclear, de un reactor nuclear. Estamos hablando que ahorita los costos directos de los daños de Fukushima se calculan en 185.000 millones de euros, y hay un área de 30.000 kilómetros cuadrados. Como referencia, Sinaloa tiene 54.000 kilómetros cuadrados, Puebla tiene 34.000 kilómetros cuadrados,
Imagínense extensiones de 30.000 kilómetros cuadrados donde no puede vivir nadie. Y el animal que anda ahí no se puede cazar. Y le fue bien en Fukushima porque los otros 30.000 kilómetros están en el mar, pero resulta que ya los peces que están ahí están 70.000 peces más contaminados de lo que se permite. La que sigue es ciclo combinado, es el gas, que sí es el sistema más eficiente que existe actualmente en combustión, con un 60% de factor de planta, pero como les dije, el problema del gas se está acabando. Y bueno, lo nuclear otra vez, y la fotovoltaica, esto que nos trae de cabeza con lo fotovoltaico, que la solución es el sol. Sí, el sol es maravilloso, produce la fotosíntesis, pero resulta que las fotoceldas son extremadamente contaminantes, no cuando están ahí, sino cuando se producir silicio plantea cantidades fabulosas de energía, o sea, hay que fundir arenas y arcillas a 1400 grados centígrados, más de 1400 grados centígrados, y luego se obtiene un silicio crudo, y ese silicio crudo se tiene que depurar en base a procesos con cantidades fabulosas de agua y con ácidos muy potentes para lograr el silicio policristalino y monocristalino. Como ustedes sabrán, las empresas chinas han hecho quebrar literalmente como castillo en naipes a todas las empresas fotovoltaicas del mundo. Y la razón es que en China casi no hay normatividad ecológica. Entonces nadie puede competir con la producción de fotoceldas con China, pero al estar comprando nosotros celdas fotovoltaicas masivamente, estamos provocando un problema ecológico de grandes dimensiones, y el mundo es una aldea global. Se estima que en China más del 70 al 80% de las aguas están totalmente envenenadas, y casi todo chino rico quiere emigrar de China, ¿no? Luego nos vamos al eólico terrestre. El eólico terrestre es muy dependiente del sitio. Hay que construir caminos, se pueden construir equipos no muy grandes en tierra, por lo tanto no tienen demasiada tecnología, su generación es errática y anda entre el 10-15%. Luego nos vamos a otra idea que no ha logrado imponerse tampoco, por fortuna, es la de las parábolas, espejos parabólicos, que son, como ustedes saben, en geometría, o sea, la parábola tiene un foco, y todos los rayos que inciden sobre el espejo de la superficie de la parábola inciden en el foco de la parábola, y por la parábola pasa un tubo, ahí por el foco de la parábola, un tubo que lleva un aceite que se eleva alrededor de 400 grados centígrados. Esto va a una planta de generación donde hay intercambiadores de calor, se pasa ese calor a unos evaporadores, se produce vapor, se mueven turbinas y se genera electricidad. Tenemos un factor de planta inferior al 10%. Y necesitamos agua donde no hay agua, o sea, en los desiertos donde se supone que tiene un cierto grado de eficiencia. Geotermia, pues la que sigue es muy